Muy bien, vamos con la segunda parte de la materia sobre árbol generador mínimo y vamos a ver entonces el algoritmo de Kruskal, también algoritmo muy famoso para este problema, descubierto por Joseph Kruskal, matemático del siglo XX. La idea también es muy sencilla y el algoritmo termina siendo muy directo y funciona así. Vamos directo al ejemplo y después vemos el código. Tenemos un grafo como el de recién. En el algoritmo de prim lo que hacemos es partimos de un vértice y le vamos agregando al árbol que inicialmente está formado por ese vértice, de manera de todo el tiempo mantenerlo árbol, ¿no? O sea, prim lo que hace es construye un conjunto de aristas que todo el tiempo es conexo. Bueno, Kruskal construye un conjunto de aristas que todo el tiempo es acíclico. La otra propiedad que necesitamos para árbol, conexo y acíclico. Entonces en Kruskal todo el tiempo va a ser acíclico, pero no necesariamente conexo. Va agregando aristas de manera que no se formen ciclos hasta que me quede generador y por lo tanto conexo. Pero por el medio puede no ser conexo. Entonces, fíjense, tenemos un grafo como este y lo que hacemos es agregamos una arista de manera que no forme ciclo con las aristas que ya agregué. Como todavía no agregué ninguna, no hay ningún problema. ¿Cuál agregamos? La más barata. Entonces, así como tenemos este grafo, vemos cuál es la lista más barata. Esta. Perfecto, la agregamos. ¿Está bien? Siguiente iteración. ¿Cuál es la arista más barata? Salvo esta que ya agregamos. Si no me equivoco, la arista más barata es esta, ¿no? Que tiene peso 3. Muy bien, la agregamos. Y así siguiendo. Vamos, en cada paso agregamos la arista más barata, pero ojo, sin que se formen ciclos. ¿Está bien? Entonces, siguiente iteración, tercera. ¿Cuál es la arista más barata de las que todavía no agregué? Si no me equivoco es esta. La agregamos. Siguiente iteración. ¿Cuál es la lista más barata de las que todavía no agregué? Las de 1, de 2 no hay, de 3 hay dos aristas que ya las agregué, serían esta y esta, ¿no? Son las dos aristas más baratas que tengo hasta ahora. Bueno, agregamos por ejemplo esta. Siguiente, ¿cuál es la arista más barata de las que me quedan? Esta, que pesa 4, muy bien, adentro. Siguiente iteración, ¿cuál es la arista más barata de las que me quedan? Bueno, es esta, que pesa 5. Pero fíjense, me forma ciclo. Si yo agregara la arista IG, se me formaría el ciclo IGFC y no quiero esa situación. Entonces, esta arista que pesa 5 es verdad que es la más barata de las que me quedan, pero me forma ciclo con las que ya agregué, con lo cual esa arista se ignora. Pasa lo mismo con esta, que es la siguiente más barata, que pesa 6. Podría agregarla, pero me formaría un ciclo con las aristas que ya tengo agregadas. Por lo tanto, esta arista tampoco se agrega. La que agregamos es esta, que es la siguiente arista más barata entre las que no forman ciclo con las aristas que ya tengo. ¿Se ve? Muy bien. Esto es acíclico, pero todavía no es generador. Por lo tanto, tengo que seguir agregando aristas. De hecho, tengo que agregar dos aristas más, ¿no? Para llegar a las 8 aristas totales. Bueno, de las que no agregué y que no forman ciclo con lo que tengo, ¿cuál es la más barata? Bueno, a ver, veamos. Esta no forma ciclo, fíjense, esta arista de peso 8, si yo la agrego, la arista AH no forma un ciclo. Lo mismo con esta de peso 8, y después tengo esta de 9 y esta de 10. Si no me equivoco, son las únicas que no forman ciclo. Bueno, agrego una de las dos de 8, por ejemplo, esta de acá abajo. Fíjense que ahora que agregué esta de 8 ya no puedo agregar esta otra porque ahora sí se me formaría ciclo. Si yo agrego la arista BC, se me forma el ciclo BAHGFC. ¿Se ve? Entonces esta ya está. Por lo tanto me quedan por considerar solamente esta arista DE de peso 9 y esta FE de peso 10. La menor de las dos es la DE. La agregamos y tenemos un ciclo o un árbol generador, ahora sí, para todo el grafo. Fíjense que no es el mismo que habíamos construido antes. La diferencia es que en la construcción que hicimos antes, esta arista no estaba y en cambio estaba esta otra. Este grafo tiene dos árboles generadores mínimos y se obtienen intercambiando estas dos aristas, la arista BC y la arista AH. ¿Sí? No, eso a veces puede pasar, ¿no? Que no haya una única solución óptima para un problema. En este caso buscamos un árbol generador mínimo. En total hay dos árboles generadores mínimos para este grafo. Si quieren ver el video anterior en el que vimos prim,
en el algoritmo de prim, en algún momento elegimos una arista y agregamos esta. También podíamos haber agregado esta otra y llegábamos a este grafo, a este árbol generador mínimo, a este otro óptimo alternativo. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces vuelvo para atrás ahora sí para ver el código, para ver el pseudocódigo de Kruskal. La idea es la siguiente: empezamos con un conjunto de aristas que inicialmente es vacío. Y n-1 veces hacemos lo siguiente: n-1 porque esa es la cantidad de aristas en todo árbol generador, ¿no? Elegimos la arista de longitud mínima entre las aristas que no forman circuito con las que ya elegí. De vuelta, entre todas las aristas que no forman circuito con las que ya elegí, elijo la menor. Esa arista se agrega a mi conjunto de aristas y sumamos 1 a la cantidad. Cuando hice n-1 iteraciones, esencialmente lo que tengo es el conjunto de aristas que corresponde al árbol generador y el conjunto de vértices es el conjunto de vértices de todo el grafo, con lo cual ya estamos listos para retornar el resultado de este algoritmo. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué este algoritmo me devuelve un árbol generador? Bueno, primero, lo que me devuelve es acíclico, porque en ningún momento agrego aristas que formen circuito con las aristas existentes, con las aristas ya elegidas. Por lo tanto, acíclico seguro es. Fíjense que hago n-1 iteraciones, con lo cual si yo puedo elegir una arista que no forme circuito con las existentes, en cada una de esas n-1 iteraciones es porque el grafo es conexo. Si el grafo no es conexo, voy a tener problemas en lograr esto y el algoritmo va a interrumpirse por la mitad. Pero si yo llegué a las n-1 iteraciones, significa que el grafo era conexo, y entonces si yo tengo un grafo que no es acíclico y que tiene n-1 aristas, esencialmente lo que tengo es un grafo, eso es un árbol. ¿Está bien? Con lo cual tengo un árbol, o sea, tengo que es conexo y acíclico, por lo tanto es un árbol, y es generador porque tiene n-1 aristas, por lo tanto toca n vértices, con lo cual esto me retorna un árbol generador. ¿Sí? Y el hecho de que en cada paso estamos eligiendo la arista de menor peso, hay un resultado en el medio que permítame saltearme, pero con una argumentación más o menos directa uno puede ver que además ese árbol generador que construye el algoritmo de Kruskal es de costo total mínimo. Por lo tanto, Kruskal también construye, al igual que Prim, un árbol generador mínimo para mi grafo. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, este es un algoritmo alternativo. ¿Cuál es la complejidad del algoritmo de Kruskal? ¿Cuál es la complejidad que me permite llegar finalmente a este árbol generador? Bueno, vuelvo al pseudocódigo. A priori es la misma que prim, ¿no? Fíjense, el mientras este ciclo se ejecuta n-1 veces, esto y esto es O de 1, con lo cual nuevamente la complejidad es elegir la mínima arista tal que bla bla bla. ¿Cómo para elegir la mínima arista tal que bla bla bla? Bueno, uno podría decir recorro todas las aristas. Y una vez que recorro todas las aristas, me fijo cuál es de las que no forman ciclo, etc. Bueno, veámoslo con cuidado. ¿Se entiende, no? O sea, esto hace n-1 iteraciones, con lo cual la complejidad finalmente queda determinada por lo que me cueste este paso. Y este paso esencialmente es elegir la arista de costo mínimo, hasta acá muy parecido a prim, pero entre las que no forman circuito con las que ya tengo seleccionadas. Entonces, veamos por ejemplo acá. O quizás mejor acá. Estoy muy tentado de agregar la arista IG, la arista 5. Esta arista de costo 5. Perdón, ahí mejor. Ahora sí. Estoy muy tentado de agregar esta arista de costo 5, ¿no? Que sería la próxima que voy a agregar. Ahora, cuando nosotros recién explicábamos el algoritmo, dijimos no agregamos esta arista de costo 5 porque formaría un circuito con las aristas ya existentes, ¿no? Por eso no la agrego esta, y en cambio en lugar de eso agrego esa arista de costo 6 que está ahí arriba. Ahora, ¿cómo hago para darme cuenta que esta arista IG forma circuito con las aristas existentes, con las aristas amarillas que ya elegí? ¿Sí? O sea, cuando nosotros explicamos el algoritmo en papel recién o en la transparencia, es como bastante inmediato darse cuenta que esta arista forma un circuito, porque lo estamos viendo. Ahora, ¿cómo hago en mi algoritmo? ¿Cómo hago en Java para hacer esto? Fíjense que
no alcanza con ver el color de los extremos. Es decir, I y G son amarillos, los dos, por lo tanto va a formar un circuito. No, eso no está bien como criterio, porque fíjense, esta arista de peso 8 que va entre B y C, ambos son amarillos, y sin embargo, si yo agrego la arista BC, no se forma un circuito. Lo mismo con la arista AH, que es la que en algún momento después vamos a terminar agregando, ¿no? La arista AH va de un amarillo a un amarillo y no forma circuito. Ciertamente, si yo tengo una arista que va de un vértice negro a un vértice negro, no forma circuito. Si va de un amarillo a un negro, no forma circuito. Pero si va de un amarillo a un amarillo, eso no significa nada. Acá tengo una arista que va de un vértice amarillo a otro amarillo y forma circuito, y en cambio acá tengo uno que va de un vértice amarillo a otro vértice amarillo y no forma circuito. Entonces, ¿cómo hago para darme cuenta de esa situación? ¿Se ve? ¿Cómo hago para darme cuenta que puedo agregar la arista BC pero no la IG? Bueno, la manera directa de hacer esto sería hacer BFS sobre las aristas amarillas. ¿Se acuerdan BFS de la semana pasada, no? Ya, a ver, yo estoy tentado de agregar la arista IG, pero agregar la arista IG tiene el serio problema de que me forma un circuito. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, tomo el grafo formado por las aristas amarillas solamente, hago BFS a partir de G, por ejemplo, para ver todos los alcanzables en la componente conexa de G. ¿Se acuerdan de esto de la semana pasada? Quiero ver todos los alcanzables desde la componente conexa de G. Me va a dar que I es uno de los vértices alcanzables desde la componente conexa de G. Por lo tanto, si agrego la arista IG se forma circuito. ¿Se ve? En cambio, quiero agregar la arista BC. Empiezo BFS a partir del vértice B. Obtengo todos los alcanzables a partir del vértice B en el grafo formado por las aristas amarillas, ¿no? Todos los alcanzables a partir del vértice B son el B y el A, nada más. En ese conjunto no está el C, por lo tanto el C no es alcanzable en el grafo formado por las aristas amarillas. No es alcanzable desde el vértice B, y entonces agregar la arista BC no me agrega un circuito en ese caso. ¿Se ve la idea? ¿Sí? Esa es una como forma directa de hacer este chequeo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, quizás alguno de ustedes me está mirando con los ojos entrecerrados, y con toda razón, porque, momento, hacer BFS es ODM, eso tiene un costo. Y efectivamente, hacer ese chequeo es ODM. Si yo para cada arista tengo que contemplar si forma o no circuito con las aristas existentes, bueno, tengo un problema. Puede ser que eso me termine costando demasiado caro, porque para cada arista a considerar tengo que hacer BFS de alguno de sus dos extremos, y eso es ODM. ODM en un grafo que tiene O de n vértices, con lo cual es ODN, perdón, tiene ODN aristas, por lo tanto es ODN, no obstante termina siendo pesado, con lo cual ahí hay como una dificultad. ¿Se ve? Entonces ahora vemos cómo mejorar esto, pero una implementación directa de Kruskal tiene como este costo extra. Vuelvo para atrás. Cuando yo digo acá, entre las aristas que no forman circuito con las aristas ya existentes, con las aristas que ya marqué de amarillo, bueno, ahí hay que hacer BFS, ahí hay que hacer como un chequeo extra. Está bien, la semana pasada lo programamos con Alejandro, con lo cual es cuestión de usar ese código. No obstante, en cuanto a la complejidad no es lo mismo, porque eso me cuesta. ¿Sí? Fíjense que esta dificultad no está presente en el algoritmo de Prim. En el algoritmo de Prim alcanzaba con elegir cualquier arista que fuera de un vértice amarillo a un vértice negro. Esto no lo hagan en casa, pero vuelvo para atrás. Acá estamos en el algoritmo de Prim. En el algoritmo de Prim alcanzaba con elegir cualquier arista que fuera de un vértice amarillo a un vértice negro. Eso ya me garantizaba que se mantenía conexo y no había ciclos. Eso es fácil de chequear. Si yo voy, no sé, marcando con un booleano los vértices que ya elegí, entonces es cuestión de elegir una arista que vaya de un vértice marcado a un vértice no marcado. ¿Está bien? Con lo cual ese chequeo es rápido. Y recorriendo con O de 1 por arista, me doy cuenta cuál es la menor que cumple esto. Ahora en Kruskal, ahora paso a Kruskal, eso ya no es inmediato. Yo tengo que estar seguro de que la arista que estoy por agregar no me forma circuito con las existentes, y eso es crítico, por ejemplo acá, cuando va de un amarillo a un amarillo, y que no forma circuito implica BFS, o sea que la complejidad se resiente si yo hago como una implementación directa. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Excelente. Bueno, este es el algoritmo de Kruskal.
pero que tiene esta, por lo menos visto hasta ahora, tiene como esta pequeña incomodidad, que es, lo tengo que hacer BFS. Eso está bien, no es difícil desde el punto de vista de la implementación, porque yo ya tengo un método que me da los alcanzables desde un vértice, pero es insatisfactorio desde el punto de vista de la complejidad, porque me termina quedando una complejidad que no está tan buena. Bueno, vean lo siguiente. Me encantaría poder hacer ese chequeo que decíamos recién de una manera un poco más inteligente. Vuelvo para atrás. Estoy por agregar esta arista, o estoy considerando esta arista para ser agregada. ¿La agrego o no la agrego? Y bueno, depende de si forma ciclo o no forma ciclo. ¿Cómo hago para saber si forma ciclo cuando va de un vértice amarillo a un vértice amarillo? Lo que yo tendría que saber es si esos dos vértices están o no en la misma componente conexa. ¿Sí? Si yo estoy por agregar la arista AH. Me encantaría saber si A y H están en la misma componente conexa, sí o no. Si no están en la misma componente conexa, la agrego. Si sí está en la misma componente conexa, no la puedo agregar porque me formaría ciclo. Como pasa, por ejemplo, con la arista IG, que no agregué en su momento, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, hace una cosa, pone un identificador por cada componente conexa. ¿Sí? Pone, no sé, 1, 2, 3, 4. A cada vértice, marcale en qué componente conexa está. Entonces al momento de agregar la arista AH, por ejemplo, A y B están en la componente conexa número 1, todos los demás están en la componente conexa número 2. Como A y H están en componentes conexas distintas, este está en la número 1, este está en la número 2, se puede agregar. Adelante, agregalo. Uno podría pensar eso, ¿no? Ahora, ¿qué dificultad tiene? Bueno, ahora las dos componentes conexas son la misma, tengo que renumerarlas de alguna manera. Todos los que antes eran 2 ahora tienen que pasar a estar en la componente conexa número 1 o viceversa, porque si no me queda mal esa información para las próximas iteraciones. Entonces eso también tiene una pequeña dificultad. No obstante, eso me puede dar una idea para lo que viene a continuación. Y vean esto. Podemos mejorar la complejidad computacional de Kruskal usando una estructura de datos particular que se llama Union Find, que fue descubierta por Bernard Galler y Michael Fisher en la década del 60. Y es una estructura de datos, se usa para otras cosas, pero esencialmente es como pensada para Kruskal. Entonces, una estructura de datos que permite unir dos componentes conexas y encontrar la componente conexa de un vértice de manera lo más eficiente posible. Obviamente no en términos de componentes conexas, sino en términos de conjuntos, pero lo vamos a pensar así porque estamos en el contexto de Kruskal. ¿Sí? Entonces, vuelvo para acá. Tenemos dos conjuntos, en este caso, que son las dos componentes conexas de este grafo amarillo. Y yo, dados dos elementos, no sé, el A y el H, quiero saber si están o no están en el mismo conjunto. Un conjunto es el conjunto AB, y el otro conjunto es el conjunto H, G, F, I, C, D. Las dos componentes conexas del grafo amarillo. Y mi pregunta es, A y H, ¿están o no están en la misma componente conexa? ¿Sí? Yo quiero poder resolver eso. Y otra operación que quiero hacerle a esta estructura de datos es unir dos conjuntos. Cuando yo agrego esta arista, la arista AH, esencialmente lo que voy a hacer es las dos componentes conexas que tenía antes, ahora van a ser una sola. ¿Se ve? Entonces, la estructura de datos Union Find esencialmente permite hacer esas dos operaciones. Yo tengo una familia de conjuntos y me permite determinar en qué conjunto está cada elemento y unir dos conjuntos de manera lo más eficiente posible. Ese es como el objetivo. Es una estructura de datos específica para Kruskal, a pesar de que después uno la puede usar en otro contexto también, ¿no? Bien, entonces la idea es la siguiente. Tenemos un arreglo que nos dice en qué componente conexa está cada vértice. Inicialmente, cada vértice está en su propia componente conexa. ¿Está bien? Y eso lo representamos así. Para cada vértice, lo que vamos a marcar acá es, en lugar de en qué número de componente conexa está, supongamos que tenemos 10 vértices, acá va del 0 al 9. En lugar de decir el número de componente conexa, que bueno, parecería lo que está diciendo acá, lo que tenemos es, para cada vértice, un padre. ¿Está bien? Y el arreglo acá lo que contiene es el índice del padre.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, que uno de los conjuntos, yo tengo una estructura como esta, no sé, 2, 1, 3, no sé, 5. Esencialmente lo que me dice esto es 1, 2, 3, 5 es uno de esos, una componente conexa. Y otra componente conexa podría ser, no sé, 0, 4, 6. ¿Sabe? Y eso yo lo represento en mi arreglo de la siguiente manera. Para cada posición, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, me quedó uno más. Lo que pongo es el índice del padre. El 0. ¿Quién es su padre? 4. 1, 2, 3, 4, 5. Acá está el 6. El 6. ¿Quién es su padre? El 4. Y el 4, ¿quién es su padre? 1, 2, 3, 4, acá. ¿Quién es el padre del 4? Bueno, no tiene padre, así que ponemos el mismo, 4. ¿Se ve? A ver, 2. ¿Quién es el padre del 2? Bueno, el padre del 2 es el 1. ¿Quién es el padre del 1? El padre del 1 es el 3. ¿Y quién es el padre del 3? No, no tiene padre, así que acá ponemos el mismo, 3. ¿Se ve? Y el padre del 5 es también el 3, así que acá va un 3. ¿Se ve? Entonces lo que tenemos en Union Find es este arreglo, pero lo interpretamos más bien como árboles, ¿no? O sea, para cada vértice lo que tenemos es quién es su padre. Y ponemos a él mismo en caso de que sea la raíz de su árbol. No tiene padre, digamos. ¿Sí? Entonces, en el arreglo, esto es lo que dice este ítem de acá, tenemos el padre de cada vértice. Cada vértice está en la misma componente conexa que su padre. Y tenemos una estructura de árbol. La raíz de cada árbol es el representante de la componente conexa. Es el que origina la componente conexa. Entonces, si le preguntamos al 2, ¿en qué componente conexa estás? Estoy en la misma que el 3. Le preguntamos al 5, ¿en qué componente conexa estás? Estoy en la misma que el 3. Yo estoy con el 3. En cambio, si le preguntamos al 6, ¿vos en qué componente conexa estás? Y yo estoy en la componente conexa del 4. Lo mismo nos va a decir el 0 y lo mismo el 4. ¿Se ve? Entonces, subiendo por este árbol, a partir de un vértice cualquiera, llegamos hasta la raíz del árbol. Esa es la componente conexa en la que pertenece. En realidad es la componente conexa en la misma que mi representante, que es la raíz de mi árbol. Fíjense, para algunos vértices, por ejemplo, para el 6, directamente su padre es el representante, pero para otros hay que subir a lo largo del árbol. Si me preguntan al vértice 2, ¿quién es la raíz de tu árbol? Y ahí tengo que empezar a recorrer hacia arriba hasta encontrar cuál es la raíz. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, esencialmente, después de algunas iteraciones tenemos varias componentes conexas y tenemos un árbol como este. Mira, me quedó bastante parecido al ejemplo que estábamos dibujando recién. Bien, ¿cómo hago para encontrar la raíz de un vértice? Fíjense, si yo tengo A, llamamos a este arreglo. ¿Quién es la raíz del árbol del vértice 2? Fíjense, yo vengo acá, 2. El vértice 2, su padre es el 1. Muy bien, voy al 1. El vértice 1, su padre es el 3. Muy bien, voy al 3. El vértice 3, su padre es el mismo, él es la raíz. ¿Se ve? Incluso si esto fuera más largo, por ejemplo, supongamos que hubiera un vértice 7 que el padre es el 2. Entonces esto puede requerir varias iteraciones. Me dicen, ¿en qué componente conexa está el 7? Bueno, el 7 el padre es el 2. A ver, el 2 el padre es el 1. A ver, el 1 el padre es el 3. A ver, el 3 el padre... ese es la raíz. Perfecto, 3. Estás en la componente conexa cuyo representante es el 3. Ahora me preguntan el 5. ¿Puedo agregar la lista 7, 5? Me encantaría, pero a ver... El 5, ¿en qué componente conexa está? Y a ver, 5, su padre es el 3. 3, su padre es el 3. No, el 5 está en la misma componente conexa que el 3. El 5 y el 7 tienen el mismo representante. Por lo tanto, están en la misma componente conexa. La arista 5, 7 no se puede agregar. ¿Se ve? En cambio, supongamos que quiero agregar la arista 7, 6. Bueno, si vamos subiendo por el árbol hasta su raíz, me dice que el 7 está en la componente conexa con el representada por el vértice 3, en cambio el 6 está en la componente conexa representada por el vértice 4. Son distintos, por lo tanto están en componentes conexas distintas. La arista 7, 6 se puede agregar.
porque 7 y 6, a pesar de estar ambos marcados en amarillo, están en componentes conexas distintas. ¿Se ve la idea? ¿Sí? ¿Cómo hago eso en Java? Bueno, es muy fácil. La raíz de un vértice, esencialmente tengo que ir subiendo en el árbol hasta encontrar un vértice cuya raíz sea el mismo. Perdón, cuyo padre sea el mismo, ¿no? Entonces me dicen el vértice i. Bueno, si a sub i es distinto de i, o sea, él no es la raíz, ahí le asigno a sub i, o sea, me muevo a su padre. Y pregunto de vuelta, ¿es la raíz? No, me muevo a su vez a su padre. O sea, a sub i es el padre de i, ¿no? O sea, ahora ahí le asigno eso, me muevo a su padre. Y así siguiendo hasta que a sub i sea igual a i, o sea, hasta encontrar la raíz de ese árbol. Cuando encuentro eso, devuelvo i. La raíz de un vértice es fácil de encontrar. ¿Se ve? ¿Cómo hago para determinar si dos vértices están en la misma componente conexa? Esta es la operación find. Bueno, para ver si i y j están o no están en la misma componente conexa, comparo sus raíces. Si la raíz de i es igual a la raíz de j, entonces está en la misma componente conexa, y si no, no. ¿Se ve? Con lo cual es fácil, es recorrer dos veces estos árboles hasta llegar a la raíz que corresponde a cada uno de estos dos vértices. Si son la misma, están en la misma componente conexa, la arista ij no se puede agregar. Si son distintas, están en componentes conexas distintas. ¿Se ve la idea? ¿Sí? Entonces, esta es la primera operación clave de union find. Hacer el find, que esencialmente es encontrar la raíz. Bien, ahora, ¿cómo se hace la unión? Y esa es la única operación que modifica la estructura de estos árboles, ¿no? La unión entre dos componentes conexas. Bueno, vamos al dibujito. Supongamos que yo ahora quiero unir a estos dos. O sea, esta componente conexa y esta se van a unir porque, por ejemplo, agregué la arista 7, 6. Obviamente no sería agregar un padre, cambiarle el padre del 7 al 6, ni nada de eso. Yo quiero ahora que ambos tengan la misma raíz. Bueno, eso lo podemos hacer de una manera bastante directa, de la siguiente forma. Hacemos que la raíz de uno apunte a la raíz del otro. ¿Se ve? El padre del 3 ahora no es el 3, ahora va a ser el 4. Fíjense qué pasa si ahora me preguntan, ¿en qué componente conexa está el 7? O mejor, ¿cuál es la raíz del 7? Bueno, el 7 tiene como padre al 2, que tiene como padre al 1, que tiene como padre al 3, que tiene como padre al 4, que no tiene padre. Perfecto. El 7 está en la misma componente conexa que el 4. Y ahora el 6, ¿en qué componente conexa está? En la del 4. Y ahora el 5, ¿en qué componente conexa está? En la del 4. La misma pregunta para todos estos vértices nos va a dar 4 como raíz. ¿Se ve? Para hacer la unión entre dos componentes conexas, entre dos conjuntos en la estructura de datos, hacemos que la raíz de una de ellas apunte a la raíz de la otra. Fíjense, para hacer la unión entre i y j, buscamos la raíz de i. Buscamos la raíz de j, llamamos ri y rj a cada una, y hacemos que la raíz de i apunte a la raíz de j. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, eso es bastante directo, porque es cuestión nomás de buscar la raíz, ejecutar la raíz para uno, la raíz para otro, y después directamente apuntar. ¿Sí? Entonces me termina quedando algo así, en la que ahí, la raíz de uno apunta a la raíz de otro, por lo tanto todo un conjunto que teníamos inicialmente queda unido al otro siempre a través de su raíz. ¿Sí? ¿Se ve? Con lo cual es cuestión de cada vez que agregamos una arista llamar a union, o sea, cuando agregamos la arista ij en Kruskal llamamos a union sobre esta estructura de datos, y para ver si puedo agregar una arista entre dos vértices es cuestión de llamar a find entre esos dos vértices, y con eso ya sabemos si se puede agregar o no, si forma ciclo o no forma ciclo, porque esos dos vértices están o no están en la misma componente conexa. Esto es muy fácil de implementar finalmente. Fíjense que esto que les estoy mostrando es todo el código, más la inicialización que no contamos para inicializar de esta manera el arreglo, con números desde 0 hasta n-1. ¿Sí? Bueno, acá viene la pregunta. ¿Qué complejidad computacional tiene todo esto? ¿Conviene o en realidad estoy empeorando las cosas? Y acá nos vamos a encontrar con otra sorpresita en cuanto a complejidad. Si yo implemento las cosas así nomás, fíjense, vuelvo para atrás, ¿cuál es la complejidad de union? Esencialmente llamar la complejidad de root, porque esto es O de 1.
¿Cuál es la complejidad de find? Esencialmente la complejidad, bueno, acá me quedó raíz, debería ser root, ¿no? La complejidad de find es la complejidad de root, esto y esto. O sea que la única complejidad importante es esta, finalmente. ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Cuántas iteraciones hace esto en el peor caso? ¿No? Esa es finalmente la única consideración que tengo que hacer. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar cuando yo recorro un árbol? Bueno, el peor caso es una cosa así, es que yo tenga mucha mala suerte y la secuencia de unions me haya dejado a mi árbol, entre comillas, como una lista enlazada. Entonces me preguntan, ¿cuál es la complejidad de, no sé, perdón, ¿cuál es la raíz de este i? Y el peor caso es que tengo que recorrer todo el mundo hasta llegar a la raíz que está allá arriba. Con lo cual, en el peor caso, la complejidad es O de n, tanto para union como para find, y eso es muy malo. O sea, eso, bueno, yo quería mejorar, justamente para eso hago BFS, que era que me da la misma complejidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Con lo cual parecería como que esto no hace gran cosa. ¿Sí? O sea, si yo tengo mucha mala suerte y voy haciendo unions que me dejan a los árboles con esta pinta, y no está bueno. ¿Está bien? Entonces, imagínense que yo ahora tengo que hacer... yo tengo que hacer union entre este i y este k. Si yo si yo no tengo cuidado, puedo hacer que esto se siga exacerbando todavía y que me quede un árbol demasiado grande. Si yo hago que llamemos, no sé, r a la raíz de k. Si yo hago que j apunte a r, es una cosa. Si yo hago que r apunte a j, es otra. ¿Se ve? O sea, yo puedo arruinar, si no tengo cuidado al momento de hacer estas uniones, puedo arruinar cada vez más esta estructura fea que ya estábamos teniendo. ¿Se ve? Entonces, con lo cual parecería como que por un lado esto no es una buena idea y por otro lado depende todavía de algún detalle de implementación lo bien o mal que le puede ir. Bueno, veamos exactamente eso. Estamos acá. Dijimos que union y find son O de n. Entonces, veamos un poco de cuidado. Fíjense, volviendo acá, en esta situación, ¿ustedes qué harían? Supongamos que tengo que hacer union entre i y k. O sea, tengo que hacer que estos dos árboles se conviertan en uno solo. ¿Qué hacemos? ¿Que j apunte a r o que r apunte a j? ¿Qué es mejor? Para lo que me quede. Fíjense, lo que yo quiero es que no me quede un árbol muy largo, no muy alto, así como está. Cuanto más balanceado, mejor. Cuanto menos altura tenga, mejor. Si yo hago que r apunte a j, voy a conseguir, acá no lo voy a dibujar, si hago que r apunte a j, o sea, agregando esta flecha así, voy a tener un árbol de altura 1, 2, 3, 4, 5. Tengo este de altura 4, este de altura 1. Si yo hago que j apunte a r, aumento la altura del árbol, ahora tiene altura 5. En cambio, si hago que r apunte a j, o sea, así, esta sí la voy a dibujar, entonces el árbol sigue de altura 4. Tengo 1, 2, 3, 4, raíz, y acá 1, 2. Con lo cual, si tuviera que elegir, prefiero hacer que r apunte a j y no que j apunte a r. Se ve, como para mantenerlo lo más balanceado posible. Bueno, esa es la idea de esto que tenemos acá. Podemos llevar la cuenta de cuántos elementos tiene cada componente conexa. Eso lo puedo hacer fácilmente con un arreglo de enteros asociado con cada vértice. Podemos decir que la raíz del menor árbol apunta a la raíz del mayor árbol. Lo que hice acá, yo tenía este arbolito de 3 y este arbolito de 5. Bueno, hago que la raíz del más chiquito apunte a la raíz del más grande y no al revés, para mantenerlo lo más balanceado posible. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces esa es una primera idea. Cuando voy a hacer el union, llevar la cuenta de cuántos elementos tiene cada componente conexa y hacer que la raíz del menor apunte a la raíz del mayor y no cualquiera a cualquiera, que me puede llevar a cosas feas como las que había dibujado recién. Si hago esto, logramos que union y find tengan, peor caso, logarítmico. ¿Sí? Sean log n, en lugar de ser O de n como hacíamos recién. Y esto ya es algo, es una primera cosa. ¿Sí? Bien, ahora podemos hacer algo aún mejor, y es lo siguiente.
Entonces es lo que dice acá. Fíjense, vuelvo para acá, ¿qué operación tuve que hacer yo para cuando me dicen hacer union de I con K, ¿no? Donde I es este y K es este. Yo tuve que encontrar la raíz de I, o sea, recorrer acá, pasar al padre, pasar al padre, pasar al padre, pasar al padre, hasta llegar a este que era la raíz original de I. Esta lista todavía, este arco todavía no estaba, ¿no? Llegar hasta la raíz de I. O sea, tuve que hacer root de I. Y también tuve que hacer root de K para llegar hasta la raíz de K. Bueno, ¿qué tal si mientras yo iba recorriendo para llegar hasta J, fíjense cuál es el problema? Estos árboles están altos. A mí, en lugar de tener esto, me convendría tener algo así. ¿Cuántos eran? 4, ¿no? Sí. Uno de los cuales sea el I. Me convendría algo como esto. ¿Está bien? Porque entonces en un solo paso encuentro la raíz de cualquiera de todos estos. En cambio acá el peor caso era I. Tuve que hacer 4 pasos hasta encontrar su raíz. Esto no me conviene algo así. Bueno, ¿qué tal si lo compacto cuando lo voy recorriendo? Cuando yo hago root de I, o sea, cuando como parte de union hago root de I, o sea, voy recorriendo de I, paso a su padre, a su padre, a su padre, hasta llegar a la raíz del árbol, o sea, el que no tiene más padre. ¿Qué tal si me voy guardando todos esos vértices, perdón, todos esos nodos de este árbol, y hago que todos apunten a la raíz finalmente que encuentro? ¿Se ve? Como parte de union, perdón, como parte de root. Cuando voy recorriendo el árbol para encontrar la raíz, si me encuentro con esta situación, bueno, hago que todos los vértices en el camino entre I y la raíz terminen teniendo como padre directamente a la raíz, como que compacto el árbol. ¿Se ve? Eso se llama path compression, hacer que todos los nodos en el camino entre, en este caso, I y su raíz, apunten a la raíz. ¿Sí? Otra opción se llama path splitting, hacer que cada nodo apunte a su abuelo en realidad, y para no tener que andar arrastrándome todos los nodos que recorrí. Y otro se llama path halving, que es hacer path splitting nodo de por medio, que cada nodo apunte a su abuelo, pero me voy salteando uno de por medio. ¿Sí? Cualquiera de las tres me termina dando una complejidad muy curiosa, que ahora vamos a ver cuál es, junto con el ítem que teníamos acá, de tratar de balancear el árbol. Pero ¿se entiende la idea? Sí, vuelvo para atrás. La intención es, cuando yo tengo que hacer root de alguien, y eso implica ver su padre, su padre, su padre, su padre, así hasta llegar a la raíz, bueno, esencialmente ir llevando la cuenta de quiénes recorrí y que todos apunten a esa raíz, o no de por medio que apunten a su abuelo, o cosas como esa. O sea, tratar de que, ya que estoy obligado a recorrer todo este caminito desde un nodo hasta la raíz en este arbolito, bueno, compactar el árbol, bajarle la altura, ¿sí? Y hacerlo eso dinámicamente. ¿Sí? ¿Se ve la idea? ¿Sí? Bueno, resulta que si uno aplica esta primera estrategia de tratar de balancear el árbol, hacer que siempre la raíz del menor apunte a la raíz del mayor, y uno aplica alguna de estas operaciones, la complejidad total de union y find baja de una manera curiosa. Baja mucho, muchísimo, pero termina siendo algo bastante inesperado. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para definir una función y después volvemos. No sé si conocen la función de Ackermann. La función de Ackermann es una función de dos parámetros. Dos parámetros enteros no negativos. O sea, m y n son 0, 1, 2, 3, así hasta infinito. Enteros no negativos. Y se define de la siguiente forma. Si m es igual a 0, me da n más 1. Si m es mayor que 0 y n es igual a 0, es recursivamente Ackermann de m menos 1, 1. Y si ambos son positivos, si m y n son mayores que 0, es Ackermann de m menos 1 de Ackermann de m de n menos 1. ¿Sí? Esta es una función definida de manera recursiva. Uno la podría programar en Java. Es algo muy fácil de programar. Esto está bien definido. La evaluación para cualquier valor de m y n en enteros no negativos termina dando un número. El asunto es que la función de Ackermann es monstruosamente rápida en su crecimiento, pero monstruosamente rápida.
O sea, Ackermann de 2, 2 es un número chiquitito, Ackermann de 1, 2 es un número chiquitito, pero Ackermann de 4, 2 es un número que tiene 19.700 dígitos decimales. Es un número del orden de 10 a la 19.000. Ackermann de 4, 2. Es más, hay online calculadoras de la función de Ackermann y esencialmente, salvo para números muy chiquititos, para cualquier otro valor dicen, no, esto es imposible. Si tienen ganas de jugar con esto, por ejemplo con Big Integer para hacer algunas cuentas, van a ver que enseguida el tiempo nomás de calcular Ackermann de 4.2 es monstruoso. No solamente porque tenemos que manejar números muy grandes, sino porque la cantidad de llamadas recursivas que hace es increíblemente grande. Entonces esta es una función que crece muy rápidamente, tanto en función de n como en función de n. Bueno, resulta que si usamos alguna de las técnicas de compactación, o sea, alguna de path compression, path halving o path splitting, y usamos la unión por tamaño o por altura, lo que hablábamos primero, de unir siempre la raíz del árbol más chico con la raíz del árbol más grande, entonces, el peor caso no, sino el tiempo amortizado por cada operación, ¿se acuerdan del tiempo amortizado? O sea, sumar todo y dividir por la cantidad de operaciones que hicimos, es O de la inversa de Ackermann de un parámetro. Ackermann de un parámetro es A de nn, donde los dos parámetros n y m son el mismo. Bueno, la inversa de esa función se llama alfa de n. El tiempo amortizado es O de alfa de n, para union y para find. ¿Qué significa hacer la inversa de Ackermann? La inversa de Ackermann es una función que crece tremendamente despacio. Para cualquier fin práctico, para cualquier n normal que uno pueda usar en la vida real, alfa de n es como máximo 5. ¿Está bien? Para cualquier fin práctico. No es O de 1, alfa de n, ciertamente no es O de 1, porque a medida que el n crece, alfa de n va creciendo, pero para que alfa de n aumente una unidad, el n tiene que aumentar una cantidad monstruosamente grande. A veces se usa la palabra astronómicamente grande, pero me parece que incluso ese adjetivo se queda corto en este caso. Los valores que se manejan en astronomía aún así hacen que la inversa de Ackermann crezca despacito, tome valores chiquititos. Entonces, para cualquier fin práctico, la inversa de la función de Ackermann es O de 1. Para cualquier fin práctico. En la vida real, en la práctica, en teoría no. Alfa de n es una función que tiende a infinito cuando n tiende a infinito. Pero crece pero tan lento que para cualquier fin práctico esto es como máximo 5. ¿Se ve? Entonces lo que me termina quedando es que si uno implementa, vuelvo para atrás, union find con alguna de estas, perdón, con estas dos sofisticaciones, fíjense que no es tan complicado finalmente, ¿no? O sea, conectar el árbol más chiquitito con el más grande. Puedo hacer esto, cuando tengo que hacer union y decir, bueno, voy a conectar una raíz que apunte a la otra. Tomar la decisión de apuntar la raíz del árbol más chico a la raíz del árbol más grande y actualizar la cantidad de vértices, eso con un arreglo de enteros puedo llevar esa cuenta y hacerlo en O de 1 esa decisión. Y después hacer path compression, cuando yo estoy haciendo root. Si estoy recorriendo más de un vértice, entonces guardarme esos vértices en algún lado y hacer que todos apunten a la raíz, tampoco es mucho trabajo, no le agrega complejidad a root. Con esas pequeñas optimizaciones, esencialmente lo que tengo es que esa estructura union find que yo estoy usando para ver si, recuerdan en qué andábamos, ¿no? Dados dos vértices marcados con amarillo en el algoritmo de Kruskal, ¿puedo o no agregar la lista entre ellos porque están o no en la misma componente conexa? Puedo hacer que eso tenga una complejidad casi O de 1. No es O de 1, pero es casi. Para cualquier fin práctico, eso es O de 1. ¿Se ve? Y si además en Kruskal yo ordené primero las aristas por peso, de menor a mayor, es cuestión esencialmente de ir recorriendo las aristas de menor a mayor, y para cada arista la agrego o no la agrego en función de si hice o no hice, en función de si find me da o no me da verdadero. Si find me da verdadero, está en la misma componente conexa, no se agrega. Si me da falso, las agrego y hago el union. ¿Se ve? Entonces con esta complejidad para el union y para find, esencialmente tengo una implementación de Kruskal que es muchísimo más eficiente que lo que hablábamos al principio para prim. ¿Sí? ¿Se ve la idea? ¿Sí? Excelente. Esto esencialmente quizás nos pueda sonar como raro,
pero es el puntapié inicial que le queremos darle en la materia a el maravilloso mundo de las estructuras de datos específicas para ciertos algoritmos. ¿Qué estructuras de datos conocemos hasta ahora? Bueno, los arreglos, las listas enlazadas, tablas de hashing, los árboles binarios de búsqueda, qué sé yo, todas esas cosas están muy bien y con esas implementamos conjuntos, diccionarios, hacemos grandes cosas. Ahora, son estructuras de datos, podríamos llamarlas de propósito general, ¿no? O sea, ¿para qué sirve un set? Bueno, para un montón de cosas. Yo uso un set en un montón de contextos distintos. Lo mismo un map. Yo le dije diccionario recién, en Java es quizás más habitual decirle map. ¿Para qué la uso? Bueno, la uso cuando me sirva como una estructura de datos auxiliar. Bueno, Union Find nace como una manera para acelerar Kruskal. Cuando yo en Kruskal vuelvo para atrás, de golpe tengo que decidir esta arista, ¿la agrego o no la agrego? Bueno, va de un amarillo a un amarillo, depende si A y H están o no están en la misma componente conexa. Necesito mantener de manera eficiente cuáles son las componentes conexas de mi grafo. Está bien, puedo calcularlo en cada paso haciendo BFS, pero eso me hace subir mucho la complejidad del algoritmo completo. Entonces, ¿puedo hacerlo de manera más eficiente? Esa es la respuesta a la necesidad que resuelve Union Find. Nace como una estructura de datos específica para un algoritmo. Una estructura de datos específica para implementar Kruskal de manera más eficiente. Obviamente después podemos usar Union Find en cualquier contexto en el que tengamos que mantener una familia de conjuntos y las únicas operaciones importantes sean unir dos conjuntos y determinar si dos elementos están o no están en el mismo conjunto. Mientras yo tenga esa necesidad, puedo usar esta estructura de datos. Ahora, inicialmente, esto en particular nosotros en la clase lo introdujimos para implementar Kruskal. Y esto es una parte muy interesante de la algoritmia. Pensar estructuras de datos específicas para acelerar la complejidad computacional, para mejorar la complejidad computacional de algún algoritmo concreto. Tengo este algoritmo, me gustaría implementarlo más rápido. Y para eso, ¿qué estructuras de datos tengo que mantener para que las operaciones que necesita hacer este algoritmo se puedan hacer con la mejor complejidad posible? ¿Sí? Y Union Find es una respuesta en ese sentido para el algoritmo de Kruskal, que además de ser muy elegante, porque esta idea de ir manteniendo arbolitos para representar conjuntos y esto de unir las raíces para representar la unión de conjuntos está muy bien, y con esta mejora que tenemos, lograr finalmente una complejidad computacional amortizada de la inversa de la función de Ackermann de un solo parámetro, es una cosa increíble. Es como termina siendo una complejidad como increíble. Especialmente en este caso que es tan fácil de programar. O sea, no es una estructura de datos con una complejidad muy curiosa, muy eficiente por otra parte, pero que finalmente no termina siendo un código muy complicado. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo tranquilo? Buenísimo. Entonces, este fue el tema oficial de la semana. Lo estamos compactando un poquito porque bueno, tenemos solamente una clase, el jueves es feriado. Esencialmente con esto completamos nuestro segundo algoritmo, nuestra segunda semana viendo algoritmos eficientes para problemas sobre grafos. Recuerden que la semana que viene, el martes, es la fecha de entrega del trabajo práctico 1. El martes estaremos presentando, el martes 14 estaremos presentando el trabajo práctico 2. Va a ser sobre árbol generador mínimo, así que traten de repasar bien estos conceptos para estar en condiciones de programar algunos de estos algoritmos en el trabajo práctico 2. Y ya a partir del martes también normalizamos un poquito las clases porque dejamos de tener tantos feriados martes o jueves. Volvemos a tener clase martes y jueves, aunque sea de manera virtual, como para que la presentación de los temas sea un poquito más acorde con lo que estuvimos haciendo en las primeras semanas. ¿Sí? ¿Todo bien? Buenísimo. Entonces ahora tenemos momento tecnológico y con eso completamos las clases de esta semana. Gracias, gente.